Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Mis colegas se presentan con ustedes. Yo estoy muy contento porque el gobierno del Distrito Federal nos está invitando a reflexionar sobre la filosofía del lenguaje. El anuncio que más vemos actualmente es un anuncio que dice anuncio en suspensión de actividades. Cosa que a mí me da mucho gusto. Primero porque me hace pensar que los anuncios tienen actividades, que es la cuestión performática del lenguaje, ¿no? Y segundo, porque un anuncio que está en suspensión de actividades no lo está propiamente porque está anunciando que está en suspensión de actividades. O sea que qué bonito el abismo epistemológico en el que vamos entrando, que contribuye a la materia misma de nuestra dichosa palabra. Soy Eduardo Casal, bienvenidos. Practicar en soltar viejas creencias, en cambiar la energía, en salir de los límites imaginados, en experimentar nuevas frecuencias, en usar el corazón, liberar al niño que llevamos dentro, practicar en creer para crear, en descubrir otros mundos, en elevar el espíritu, en sacar el alma, sonreír y sonreír y sonreír. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. La palabra de hoy con la que quiero empezar el programa es ditirambo, que en realidad es una alabanza excesiva, es un encomio también exagerado. Encomio es otra manera de decir alabanza. Su segundo significado, digamos que es un himno, una composición poética en honor, en loor también, otro sinónimo, de Dioniso, que no Dionisio, que era el dios griego del vino, de la fertilidad, etcétera, de la vegetación también, lo que también en Roma se le conocía como Baco. Esta primera acepción, esta segunda que aparece en el diccionario, en realidad fue su origen, pues ditirambo era un sobrenombre que se le daba a Dioniso, porque era el que había nacido dos veces o el que había nacido pasando dos puertas, por su etimología. Nosotros no sabemos cuántas puertas hemos tenido que pasar hasta llegar a este estudio, pero desde luego, sin que suene a alabanza, es una dicha encontrarlos aquí cada sábado. Buenas noches, yo soy Laura García. Los hombres cuyas lenguas se han vuelto de fierro dirían que el agua les sabe a herrumbre si no encontraran tan difícil hablar. Las palabras se apilan. Ellos pasan cada día las bocas llenas de palabras no dichas. En sueños cuelgan de cabeza y suenan como campanas. Versos de la poeta hawaiana de ascendencia china, inglesa, portuguesa y hawaiana, Dana Naone, en la versión de Francisco Segovia. Yo soy Pablo Baullosa y vamos a dar inicio de inmediato, ya casi con sus preguntas. Solo quiero recordarles antes que esta tarde, desde temprano, les estábamos preguntando en nuestras redes sociales por sus escritoras favoritas o cuáles son las escritoras de todos los tiempos que a ustedes les parece que han sido las mejores. Y tenemos muchas respuestas. Por ejemplo, Cuitláhuac Cerón dice que Rosario Castellanos, Sor Juana Inés de la Cruz y Silvia Molina. Connie Álvarez nos dice Sor Juana Inés de la Cruz, Jane Austen, Gabriela Mistral y Taylor Caldwell. Bien. Hay hispanohablantes y no hispanohablantes, como Sor Juana Inés de la Cruz, que dicen varios, entre otros Laura Velázquez, Elena Garro, nos dice Alicia Barrientos, Octavio Ávila dice Harper Lee, por matar a un ruiseñor, que sin lugar a dudas es uno de los libros más fantásticos que se hayan escrito. David Figueroa se avienta con lo siguiente: mi novia cada vez que me manda un mensaje de amor. Románticos. Lucía Villarreal nos dice las dos Margaritas, la Yursenar y Duraz. Ikram Antaki y Selma Lagerlöf. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más o nos vamos a la primera pregunta? No, si quieren una. Esta es de Horacio Daniel. Dice, admiro el diario de Ana Frank. Sería injusto decir que es la mejor escritora. Todas lo son. O sea que Horacio Daniel está quedando bien.
Porque no Porque- todas son porque, las mejores bueno, escritoras. No todas son las mejores escritoras, como si la pirámide de Teotihuacán fuera pura punta. Y si todas son las mejores escritoras, entonces pues la novia de nuestro amigo merece tanto mérito como Sor Juana y pues no está así. No Pero sabemos ahora En de tanto dónde que Tania tiene hablar. su escritoras no opinión y está está como muy parece, bien. ¿no? Ujú. Bueno, Carlos Ramos, que yo creo que esta pregunta viene desde Coahuila, nos pide que hablemos acerca de la tribulación. ¿De dónde viene la palabra tribulación? ¿De Tribulación, dónde que no viene la tripula. palabra Pues no viene, tribulación? ya está en latín ¿O a dónde también, va? es tribulatio. ¿O a dónde y va? es congoja, es pena. ¿no? Es muy raro encontrarla así, ¿no? Tengo tribulación, ¿no? Más bien está como verbalizada en estoy atribulado, es decir, siento congoja, siento pena, estoy acongojado o acongojadísimo, que suena todavía más feo. Bueno, a mí me gusta porque también creo que ahí viene, debe tener la raíz, a la hora que uno se inventa el indoeuropeo, debe tener la raíz de tribu, ¿sí? Igual que tributo, igual que todas estas palabras que comienzan con tribut, ¿no? Tribulín y todas ellas, ¿no? No, yo, bueno, no, De yo hecho, la verdad el- es que yo no sé, pero sí. No, que de hecho tribular, el verbo, está en desuso frente a tribular, tribular, que sí. tú lo mencionaste también, digamos que es una especie de variante ortográfica, pero se prefiere a tribular. Y lo que Con yo A. había... Causar tribulación. principio. El Causar A como congoja. causa, no como adversativo, porque Exacto. muchas veces dices, no sé, afasia, y entonces está funcionando como adversativa. Aquí es como causa. Y lo que tiene que ver es con un aparato, hasta lo que yo tengo entendido, que se llama el tribulum, que se usaba sí. en la agricultura para pasar después En de el mundo de arar, romano ¿no? era un aparato romano. De hecho, de ahí viene estar algo trillado, porque ese Trigo viene de ahí. triturar. Y trigo. Trigo viene de la misma raíz de tribulación que la raíz tri viene realmente de tru en latín, que quiere decir moler, Y machacar. machacar, cortar, ¿no? Como Y- el grupo de rock, el tri, ¿no? No, y, sí. bulare, y Como, bulare es como el una triturar, herramienta. porque hay grupos Sí. que trituran la música. O trillar, por ejemplo, también viene ahí. Algo muy trillado es que se ha pasado muchas Que veces. se ha pasado mucho. el Bueno, y tribulum. podría ser incluso de trivial o no. No. ¿Ya No. no? No, según yo, No, trivial. no, porque trivial nube. tiene Ya, otra de tres. raíz. Sí. Sí, en cambio, tribulación tiene que ver con moler, por eso estar como molido. Y es un término usado desde la época antigua. Bueno, de hecho, ese Ahora, tri no que le tú dices a alguien, mencionas, ya deja de Atribularte. de De tribularte. tribular o de... de acongojarte, así Sí. como- No, hay mucha gente que dice que si ese tri de estar con la congoja y la pena tiene que ver con triste, pero no tiene ahí nada que ver. Ese tri tiene que ver más con el machacar, con el romper, que estaría, por ejemplo, en detrimento, en contrito, en diversas palabras que tienen que ver más con machacar, con aplastar, con Con triturar. moler. Y bueno, esto de las tribulaciones, pues hay muchas obras literarias que hablan acerca de las tribulaciones. De hecho, a veces se ha traducido las cuitas del joven Werther como las tribulaciones o las congojas de Werther. Y O las tribulaciones del joven El Torres. estudiante Torres, de, de de- Musil. de- Torres, de sí. Musil, o también Robert la Musil. primera parte de una obra de George Eliot, de esta mujer inglesa que tomó un seudónimo masculino precisamente para no estar como Charlotte Brontë o Jane Austen, tratando de ponerse como mujer. Hay una obra que se llama Las tribulaciones de Adam, no sé qué, pero que habla justamente de cómo las tribulaciones, que pues, los problemas, las congojas, las tragedias, hacen que los hombres a veces se superen, aunque sean hombres muy mediocres o hombres, digamos, de nivel Ahora, medio, yo lo y que que los recomiendo- dolores, las tribulaciones hace, digamos, que el dolor y el sufrimiento y los problemas a veces hacen que nos superemos. Eso es Yo un lo que tema recomiendo con palabras literario. desusadas es usarlas y decirlas. Primero para causar una rara impresión en nuestros interlocutores, ¿no? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pues tribulado. O atribulado. O atribulado. Con pues, ¿no? tribulación. Y para sentir Atribulado. además cuál es el peso y cuál es la diferencia de apesadumbrado, de
problematizado. Contrito. Es decir, cuando hay sinónimos, usarlos para ver exactamente qué tanto ocupan del sentimiento, de Claro. la sensación. ¿Cómo se enciman? Porque no es lo mismo. Lo No. bonito de los sinónimos es que No son puros. no hay ningún sinónimo que sea ahí, No, yo diría que pesado, tenga el bravo. mismo significado. Siempre hay un excedente de sentido Un matiz, en sí. alguno de Claro, ellos, ¿no? digo, buscándole ahorita lo que tú también dices. Atribulándonos más. Pues atribulado, pues quiere decir que estás como tasajeado, como machacado, como apachurrado, y estrujado de tantos problemas, apesadumbrado. Yo me atrevería a decir que estás más ¿Más aplastado? Más Como el aplastado, pípila, ¿no? más aplastado de peso, ¿no? ¿Y cuál fue la otra que usaste? Apesadumbrado, pesadumbre. Contrito tiene la misma, ya dijimos. Sí, la tribulación. de tri tiene la misma. Muy bien. Bueno, Vamos a la dichosa. también quiero recordarles y recomendarles muy brevemente Bild y las tribulaciones de Bild y toda la serie de Bild de Tom Sharpe, que realmente es hilarante. Bueno, la dichosa palabra de hoy tiene que ver justo con este último adjetivo que acabo de emplear. Dice lo siguiente: nosotros proponemos una definición y las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán oportunidad de llevarse los libros que vamos a mostrar a continuación. Se aplica a lo que podría provocar que se rompan o lastimen los cartílagos por considerar que algo es extremadamente cómico. Pero si algo es extremadamente cómico, ya lo de menos son los cartílagos. Bueno, Sacrificarlos. tenemos para regalar Rayuela, ya digamos en una edición que la plantea como un clásico porque es una edición de cátedra, que son ediciones con notas a pie de página, ediciones ya críticas, ¿sí? Y además tiene muy buen tamaño. Bien, De no tiene pie. don Vicente Rivapalacio, nieto de Vicente Guerrero y pues el gran editor de México a través de los siglos, Martín Garatuza, con prólogo de Rogelio Udea, de editorial Lectorum. Para ustedes, pues se antoja, fue una telenovela, ¿no? Martín Garatuza, ¿no? Sí, es buenísima novela. Es una novela de las más divertidas, es una novela por entregas, ¿no? Como Monja Casada, Virgen y Mártir. Y realmente de las novelas del siglo XIX es de las más entretenidas. Pero esa que mencionaste es una trilogía, ¿no? Monja, casada, virgen y mártir. Sí, sí, sí. Está atribulada. Tribuna. Bueno, Ya me da mucho gusto porque con esta presentación aprovecho para mandarle un buen saludo y un abrazo a Juan Gedovius, autor de Gipo, del Fondo de Cultura Económica. Después de acostumbrarnos a monstruos y a seres fantásticos, pues lleva uno nuevo, Gipo, de este gran narrador, ilustrador mexicano, reconocido mundialmente por diferentes editoriales y trabajos que ha hecho, no solo de póster, de literatura infantil. Y yo lo que quiero enseñar sobre todo es que es un desplegable. Es un códice. Que va de lado a un lado de la códice. mesa. y también del otro Y lado. del otro lado, Tarán. hombre. Oh, A ver, que no lo movamos. Bueno, No, pero está está de boca abajo. Ahí está. Ahí lo está. tienen está con bien. sus seres Ahora, maravillosos. ahí está la cámara ya. El acordeón. Está muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bonita obra. Oye, pero le falta como letras, perdón. ¿no? Bueno, es que hay narraciones que no tienen letras. Así es Gedovius. Bueno, después de tantos antojos, vamos a hacer una pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y volvemos aquí a la dichosa palabra. Bueno, seguimos aquí con la dichosa palabra. Estamos todavía haciendo comentarios, preguntamos sobre la mejor escritora y quiero recomendar un libro sin conocerlo, que acaba de salir, de Sara Sefcovic, que es algo así como El cielo completo o El cielo entero, porque es un libro sobre escritoras precisamente.
escritoras de bestsellers, escritoras famosas. Debe estar muy, muy interesante. Ella A mí es se una me antoja mucho. Sara Sefcovic es una investigadora extraordinaria. Yo siempre recomiendo mucho su libro México, País de Mentiras. Y también tiene otro libro sobre mujeres. Creo que el título es ¿Son mejores las mujeres o acaso son mejores las mujeres? ¿Son todas Muy buenas provocador. en su libro? ¿Eh? ¿Y son todas buenas en su No, Mardoqueo Aguilar aquí nos recuerda a Agatha Christie, dice Agatha Christie, Joanne Rowling, Gabriela Mistral, Isabel Bueno, Allende. vamos a invitarlos también a que nos manden metáforas para la dichosa metáfora. Nuestro desafío metafórico Nuestro continúa. desafío metafórico para que hablen, por ejemplo, de la cadera clara de la costa o de... ¿De dónde salió otras la cadera metáforas. clara de la costa? Ese es de un poema de Neruda. Ok, muy bonito. Estarofilia 2012 nos pregunta sobre el origen de la palabra juanete. Eso está muy, muy doloroso. Y El sobre origen de todo la palabra ya molesto, sabe, el molesto. origen del dolor tiene que ver con una desviación del pie. De hecho, juanete es la forma coloquial de referirnos a algo que médicamente se llama hallux valgus. ¿Cómo? Valgus es referido, sobre todo a partes anatómicas, es desviado de donde debería estar, está desviado. Hallux es la manera latina más científica. Como luxación, digamos. Ok, perdón. ¿Hallux? No, porque hallux es dedo gordo del pie. ¿No? Ah, ok. Eso es así. Entonces, tal cual es una desviación en el dedo gordo del pie. Los que padecen juanetes sabrán que se desvía y empieza a mirar como hacia el segundo dedo. Sí, Hacia una adentro, no hacia desviación afuera. Hacia adentro, hacia el segundo dedo. de la falange metacarpiana, una onda así. Dice. Eso es como la explicación científica. Yo la desconozco. Dicen que es hereditario, que tiene que ver con el calzado, con un montón de También cosas. con el pie, yo creo que porque las mujeres se ponían zapatos Bueno, así muy pero puntiagudos, ¿por ¿no? qué juanete? Pero el juanete también se llama bunio. Yo también he oído como sinónimo bunio, que es así, desconozco de dónde viene, pero juanete es una de esas palabras populares que no podemos esclarecer así con ciencia cierta y con registros si tiene esa causa, pero así se le decía a la gente rural, es decir, la gente del campo, se le decía Juan como un nombre genérico. Cuando no te sabías el nombre de alguien, decías Juan. Ahí Como viene Juan. fulano, un fulano. Un fulano. Un fulano, Bueno, un mengano. Todavía en México, por ejemplo, se usan María y Juan así como para Exacto, hablar de como la genéricos. gente cualquiera, ¿no? Sí, un Exacto. tal Juan. Pero un poco despectivo también, ¿no? Sí, evidentemente cuando la gente Sí, ahí se hay un refiere despectivo. sin saber el nombre y no querer ni siquiera entender cuál es el nombre de pila de alguien, pues suena un poco despectivo. Pero el caso es que se le atribuía a la gente de campo que tenían pues deformidades por labrar y por su trabajo físico tan duro. Entonces, cuando alguien tenía un juanete, se le decía, a Juan le salió un juanete. Juanete como diminutivo de Juan, como diciendo, te salió un bulto tan grande en tu... Que es como otro Juan. Es otro tú, es como un hijito, te Otro salió todo, ahí sí. un hijito. O sea, como una joroba, algunos jorobados les decían, digamos, a los bufones, que un bufón tenía una joroba tan grande que era como otro él, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es una Sí, forma bueno, era un coloquial. nombre a una joroba pegado, bueno, a Tal una cual. nariz Pues, pegado, pero Se prácticamente supone que pie sea Pablo, pegado le en salía este un caso, ¿no? Pablete, a Juan le salía un Juanete, y se quedó como forma coloquial de referirse a esta desviación en el dedo gordo del pie hasta nuestros días. Es totalmente coloquial y bueno, pues Hay científicamente otras, no tiene... yo también debe haber hay varias otras versiones. Creo que otra versión es que hay una vela, Bueno, sí la hay, en eso es un forma, significado. claro, en forma que se llama una vela triangular. Y como el juanete es así triangular, pues también se le llama igual, ¿no? En veterinaria también ¿Cómo? ¿Es hay... triangular? ¿El juanete es triangular? Pues bueno, es una salida triangular. O sea, el dedo se hace así y entonces te sale Eso ya como es un un triangulito, bulto. como un bulto. Y así, de un hecho, picudo. a uno de los Y mástiles... juanete es una vela. Sí, a los mástiles, en Triangular. el término naval, pues, uno de los palos y de los mástiles de los navíos se llama juanete. También hay un significado en veterinaria, pero eso sí Ah, ¿sí? desconozco bien. Ahora, qué bueno, consiste. y en- ¿qué necesidad de tener un juanete en el dedo gordo pudiendo tener un juanete en otros lados, no? Sí. A un ladito. Sí, un juanete. Juanillo, un como Juanillo. hombro en otros lados, ¿no? Juanete ya como bulto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Como alguien que es una carga más que otra cosa.
Pero bueno, Sería un- hasta ahí los juanetos. Un Dejemos ahí fórmulo los gigante. Ahora, yo me acuerdo de una fiesta una vez que, de broma, regalamos nosotros, encontramos un día en un lugar que era una cosa para pulir los juanetes, ¿no? Un aparato claro. especial para pulir el Doloroso. juanete, ¿no? Ay. Para- Es una palabra fea en cualquier caso. Bueno, Pero bueno. ahí ¿quieren está. otra? ¿Sí? Está nosotros. A ver, ahí les va otra. ¿Cómo se debe usar la parábola? la Concuerdo. parábola. Sergio García pregunta esto. Sergio ¿Cómo se García. debe usar la Así parábola? dice él. Bueno. O sea, ¿qué es parábola? Y es que hay varias. Bueno, a No, ver. bueno, no sé cómo se debe usar ¿Cómo? una Yo parábola, tampoco. pero digamos que la palabra parábola en nuestros días tiene dos significados. Yo creo que debe estar la pregunta de él más por el primer significado, sería el de un género literario. Una parábola es una pequeña narración moral que hay que leer en clave metafórica, pongámoslo así. Las parábolas más famosas obviamente son las de Jesús de Nazaret, que él le hablaba, según en los evangelios se dice, que le preguntan a sus discípulos por qué les hablas en parábolas, ¿no? Y él incluso él responde, ¿por qué siempre les habla en parábolas? Es decir, en vez de decirles las cosas de manera directa O conceptual, ¿no? o abstractas, les contaba historias. Ahora, las dejaba abiertas para que cada quien medio las interpretara Sacara su moraleja y a su propia modo y bueno, para que se fueran pensando en ellas. También tenía, digamos, como recurso narrativo es muy eficaz. Bueno, pues la prueba es la enorme influencia que han tenido Jesús y sus parábolas, ¿no? Yo al respecto Ahora, les perdón, recomiendo la edición. Nada más te iba a decir que es chistoso, ahorita a ver para también ahí para que a lo mejor especulemos, es chistoso que los eruditos bíblicos discuten si en los evangelios sinópticos hay 27 parábolas o 70 y pico parábolas, ¿no? Depende O cómo sea, las cuenten. Depende de las Exacto. cortes. O sea, que no están... Pero en ya el totalmente Evangelio de acuerdo. Juan no hay parábolas, que también Era- eso es sintomático. Sí, es lo que te iba a decir, que en los sinópticos es chistoso, digo aquí para ver, especular, que unos digan esto no es una parábola y esto sí es una parábola. Claro, bueno, pues es que a veces una frase misma puede ser considerada parábola en una sí. parábola, ¿no? En una frase podrías meter casi una parábola y por otro lado puedes leer La montaña mágica y decir es una parábola Todo de es una nuestro parábola. tiempo. Bueno, pues sí, también la puedes leer como una parábola y La montaña mágica pues, es un librote. es un librotote, ¿no? Entonces, nada más quería recomendar rápidamente la edición de las parábolas de Jesús que hizo Vicente Leñero. Hay una edición que se llama, si no me equivoco, Parábolas, el arte narrativo de Jesús de Nazaret, donde él tiene su versión de algunas de las parábolas. Ah, muy interesante. Y además hace una introducción muy, muy bonita diciendo justamente esto, hablando de la eficacia narrativa de Jesús como contador de historias orales, ¿no? Claro. Y es muy bonito. Yo confieso que hay algunas parábolas de Jesús que no entiendo nada de lo que están diciendo porque lo que entiendo me parece hasta inmoral. Pero debe ser justamente... Sí, bueno, pues sí, Tu la mente. de los talentos, no me acuerdo cómo se llama esta otra que parece como donde la conclusión Todos del cuento corriendo. es los que tienen mucho tendrán más y los que no tienen nada no tendrán nada, pero hablando de riqueza, entonces es como de riqueza monetaria, Ahora, entonces es como difícil entender qué es lo que está diciendo en algunas parábolas. Como tú dices, como están abiertas, pues a veces eso es lo que uno presupone. Por ejemplo, hay una muy discutida, la de la higuera, ¿no? La de la higuera que se seca, no que se seca porque no le da frutos, ¿no? Pero en efecto es muy interesante que casi yo creo que la palabra parábola, pues a todo el mundo, como tú dices, le hace referencia a las parábolas de Jesús, ¿no? Ahora, Que son- Ahora, hay hay otro otra parábola, sentido de ¿no? las parábolas. La O sea, parábola de primero, Jesús, actualmente es un tipo de curva, ¿no? En geometría, pero bueno, en geometría desde la geometría clásica de los griegos, desde Apolonio, siglo II, o una cosa así, antes de Cristo, ya existía la palabra parábola para designar a un tipo de curva. Es un tipo de curva que se parece a la curva que hace el balón de fútbol cuando lo despeja un portero, ¿no? Tiro Es parabólico. una curva que Depende va del y viene. portero. El tiro Depende del parabólico. portero y si es de manos, no, si es cuando del pie, etcétera, ¿no? Pero vaya, es una curva que se va y Lanzas, como que ¿no? regresa. Y guarda, digamos, siempre más o menos la misma distancia entre un punto imaginario llamado foco, una recta imaginaria llamada directriz, en fin. Es como si tomaras un cono y lo partieras así, eso te da parábolas. Y lo interesante, y lo hemos dicho muchas veces aquí, es que la palabra parábola es la etimología, o sea, la palabra griega parabolé es la etimología de nuestra palabra palabra. Digamos, nuestra palabra hace justamente eso con la realidad, se aleja de la realidad y regresa a la realidad. Eso es lo que hacemos cuando hablamos. De hecho, en eso religión- lo habíamos ya platicado.
Sí. Bueno, lo Una hemos canción. mencionado en vi algunas ese programa. ocasiones. No. Que O sea, la es- dichosa parábola. Es la dichosa parábola. Y de hecho en griego antiguo tenía esa polisemia, la propia palabra parábola. Parábola quería decir palabra, en ciertos contextos se usaba como sinónimo de palabra, igual que logos y otras palabras griegas, y también quería decir parábola como narración moral o parábola como curva, ¿no? Uy, qué felicidad. Yo voy a Ahora, hablar ahora de y- la dichosa parábola. la Vamos nueva a decir temporada, la la nueva dichosa temporada. y el que quiera le sigue, ¿no? ¿Sí? Dichosa definición. Se aplica a lo que podría provocar que se rompan o lastimen los cartílagos por considerarse que algo es extremadamente cómico. Ay, qué bueno. A ver, Germán. Del gran poeta Pedro Salinas en la biblioteca Salinas de Alianza Editorial. Confianza, primeras poesías, poemas inéditos, poemas sueltos y poesía última para ustedes. En este programa ya hemos presentado muchos títulos de Michael Ende. Este, sin duda, es el más famoso posiblemente de todos, La historia interminable. Esta es una edición de Alfaguara, un clásico que, si no todos deberían leer, por lo menos sí considerar. Así que aquí está esta gran obra de Michael Ende. Bueno, hay muchas historias de la Ciudad de México y muchos libros de anécdotas sobre la Ciudad de Cronistas. México, pero la realidad es que este, para mí, es de calle, el mejor de Héctor de Mauleón, La ciudad que nos inventa crónicas de 6 siglos. Muy, muy recomendable, muy entretenido y muy ilustrador. También tenemos, como en todas nuestras emisiones, una suscripción anual a la revista Este País. Llévela, llévela, con el zapatito de color. ¿Turquesa? Azul. Aproximadamente, sí. Aproximadamente. sí. Como de la camisa de Eduardo. Dedicado Ándale. a las mujeres y al poder. Con el canela. Lean Bueno, el libro de vamos. Héctor de Mauleón, se lo recomiendo mucho. Es Perdón. de Editorial Besos al Cali Arena. mosquetero. Editorial Cali Arena, cortesía de Cal y Arena. Bueno, vamos a hacer una pequeña parábola y Del regresamos. péndulo. Miento, cortesía ¿Eh? Del de la péndulo. cafebrería El péndulo. El Péndulo. Otra Un lugar parábola. al que hay que ir. Saludamos al público que nos ve en otras ciudades y a través de la señal internacional del Canal 22. Siempre muy agradecidos todos los que nos ven allá más lejos. Les recuerdo que el próximo sábado vamos a estar, como siempre, aquí en vivo, desde las cámaras, pero no aquí en el estudio, sino en el auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco. Avenida Wilfrido Massieu, esquina Avenida Instituto Politécnico Nacional, allí en la colonia Lindavista, en el norte de nuestra gran ciudad. Recuerden, en las redes sociales les estuvimos preguntando quiénes han sido las mejores escritoras de todos los tiempos. ¿Alguna quiere mencionar otra más? ¿O vamos a nuestras preguntas? Vamos a Oye, las ¿tú preguntas. querías Bueno. terminar algo parabólicamente? ¿Qué era? No, bueno, mira, aquí hay una pregunta que nos preguntan sobre la expresión echar de menos, si podemos comentar. Y ahorita viendo echar, la palabra parábola justamente quiere decir arrojar, echar. Al Bolein quiere decir aventar, echar. Y para, pues al margen, ¿no? Que quiere decir algo, o sea, poner algo para comparar, ¿no? De alguna manera para comparar, que, bueno, es chistoso que en hebreo no existe una palabra así. La palabra que se traduce es, si no recuerdo mal, es masal, la palabra hebrea, y que quiere decir proverbio o quiere decir enigma. O sea, no tiene tanto este sentido que daba Pablo, ¿no? Bueno, Y detrás de ti están ahí los planetas haciendo unas parábolas muy interesantes. unas... Sí, Interesantes, mira, unos porteros, unos balones. Bueno, muy extraños. Starofilia 2012, @Starofilia, dice que si podemos comentar de echar
de menos. Fíjate que ahora que dices lo de votar y echar... votar, Arrojar. también arrojar. Echar de menos es un portuguerismo, es decir, portuguesismo, perdón. Porque ¿sí? nosotros ¿Así lo se hemos dice? tomado portuguesismo. Portuguesismo. Sí, pues sí. Sí, ¿verdad? Portuguesismo. Es que tenemos pocas palabras que tomamos curioso, tal cual porque del estando portugués, tan están pegados. tan pegados. Y es curioso también cómo se ha hecho este contagio de ese término portugués. Hay un término, una locución verbal Portuguesa. transitiva, así es, echar de menos, significa verbal porque tiene un verbo y tiene un significado verbal, y transitiva porque siempre necesitas algo, es decir, echas de menos a algo o a alguien, ¿no? Si no, no podría construirse. En portugués existe achar, ¿no? De menos. Y entonces coloquialmente ese achar, que en realidad es hallar, con H y dos L's, en español sería hallar de menos, es decir, notar la ausencia de algo. Encontrar de encontrar menos, de ¿no? menos. es Encontrar- Notar su ausencia, qué bonito. encontrar la Que es ausencia. medio chistoso porque es encontrar lo que no encuentras. Sí. Es como el encontrar- anuncio en suspensión de actividad. Tal cual. Exactamente. Sí, este hallar, No es hallar cierto, de no menos, anuncies. que debería haber pasado al español como hallar de menos, en realidad coloquialmente este achar, escrito así, A-C-H-A-R, pues se les hizo más fácil traducirlo como echar. Echar sin H, por favor. Ahora. Ortográficamente sí tiene bastante conflicto, sobre todo en el participio pasado, en echo de menos. Yo echo de menos, ese no es el participio pasado, es el presente, pero ese hecho se confunde con el hecho es que estamos aquí hablando de palabras. Sí. Ese hecho viene de hacer, Sí, la este H hecho y viene O de con echar. el lecho. ¿El lecho nupcial. de muerte? Ah, mira yo cómo estoy ya Hecho, de lecho, octubre. De arrojar y Ahora, hacer. El caso problema- es que lo curioso es que lo que iba es que en gallego, el gallego se parece mucho al portugués Sí. porque están pegaditos. pegados, sí, Sin sí. embargo, ellos no dicen ni echar ni echar, dicen votar. ¿Votar? Para ellos el echar de menos es votar de menos. Eso sería como notar esa ausencia. Cosa que también hay sinónimos, que es extrañar, que viene como de me resulta extraño algo que no está, es decir, sí, resulta extraño este vacío que siento, ¿no? Esta ausencia. O añorar, que no tiene nada que ver con años, tiene que ver con un catalanismo, que tiene que ver con enllorar, y que es también lo mismo, es añorar. Ahí tiene que ver más con nostalgia, con algo que te rememora, que Que ya no recuerdas está. y que ya no Esa está. es la- Ese la- sentimiento puede ser a veces incluso delicioso, ¿no? Cuando esta palabra portuguesa de, ¿cómo lo llaman? Saudade. La saudade Saudade, tiene que ver saudade. también con este mismo sentimiento. A mí lo que me parece desesperante es cuando echas a alguien de más. Claro. Que lo eche. Es decir, que A veces está- pasa. está Dan ganas de sobre- echarlo. A veces Está pasa. Al que echas de sobreactuado. más, dan ganas de echarlo. Dan ganas de echarlo del salón porque sabes si lo eché del salón. Hay mucha gente que el de menos lo utiliza como falta. Ahora que decíamos echar en falta es otra manera de decir también echar de menos, ¿no? Cuando echas en falta es porque, pues, falta. Ahora, Falta no que me Hay un deja de término ser bonito extraña la en expresión. mexicano que es brillar por su ausencia. Sí. Sí. Ah. Es que Qué también- bonito. Es un- fantástica Es un expresión. hueco luminoso eso, ¿no? Claro, Sí, pero es muy bonita metáfora popular, ¿no? Y ahí sí Fulanito de extrañas tal algo. brilla por su ausencia. Bueno Sí. o malo. La inteligencia A veces, brilla por su a ausencia. veces la única manera de brillar en sociedad es hacerlo por tu ausencia. Hasta para eso hay que ser inteligente. oye. Perdón, decías una cosa, Germán. No, que no deja de ser, en efecto, la gente le pone H erróneamente porque no deja de ser medio extraña la expresión, la construcción. Es extraña, ¿no? No es muy Sí, clara. pero echar, lo- el es infinitivo curioso eso. nunca tiene H, el participio echado, por lo tanto, tampoco. Te Pero- he echado de menos, pues no tendría Y es por qué curioso no. esa familiaridad entre lo extraño y extrañar, Sí. ¿no? Ajá. Yo creo que ahí si investigamos un poquito más vamos a encontrar cosas muy Sí, además interesantes. extraño, bueno, ya hemos hablado aquí muchas veces de lo de bizarro y el extraño, que extraño no tiene por qué ser malo, extraño es que no estás acostumbrado a verlo. Y cuando uno extraña, pues sí, Y el menos también tiene un chorro de niveles, usado, por ejemplo, como todo menos eso. Ujú. Todo a excepción de eso. Sí. ¿sí? Ese menos no es el menos del signo menos, porque hay Claro. un signo menos como de sustantivo. disminución, ¿sí? claro. Exacto.
O sea, el menos tiene también sus pisos, sus mezanines ahí raros. Yo creo que Por lo tanto, no lo menospreciemos. Sí, sí, por lo menos, ¿no? Por lo menos no lo menospreciemos. Por lo Extrañenlo. mínimo no lo Yo creo que esta expresión, por ejemplo, esas sutilezas del uso de ciertas expresiones y palabras, son justamente donde uno atrapa a alguien que no habla bien un idioma, ¿no? Y que es muy difícil explicarle. Es muy difícil explicarle. los que nada más matices de son los uso y matices de- de uso muy, muy sutiles. Sí, o ¿no? cuando aprendes, no sé, alguien que aprende el español, ¿no? Con el Entendería, menos se porque- encuentra por todos lados Sí. enredado. Sí. Exacto. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy, recuerden, se aplica a lo que podría provocar que se rompan o lastimen los cartílagos por considerarse que algo es extremadamente cómico. Tenemos para ustedes, Laura. Recuerden que Larousse está cumpliendo 50 años presente en México y lo está haciendo con muy buenas colecciones. Esta tiene que ver con los más jóvenes y tiene que ver con la ciencia. Ciencia rebelde para desmitificar esta imagen del profesor o del científico aburrido, siempre en bata y seriezón. Bueno, aquí te dicen que los genios, los grandes genios también tuvieron sus equivocaciones, sus torpezas, sus momentos malos y cómo llegaron luego a descubrir lo que ha pasado a la historia. Así que muy recomendable, además muy bien explicado, didáctico por supuesto, muy entretenido, hasta para los grandes. Claro. Sí. Los libros buenos para niños y jóvenes siempre son buenos también para los grandes. Sí, como la historia interminable. Exacto. Bueno, no sé cómo persuadirlos de que lean este libro que lleva por título justamente Persuasión, escrito justamente por una de las mejores escritoras de todos los tiempos, no todas. Jane Austen. ¿Eh? No que todas eran buenas. No, créanme, Jane Austen es mejor Que casi todas las que muchas. puedan ustedes imaginarse. Y tenemos esta edición muy bonita, muy portátil, de El Ulises Criollo de José Vasconcelos en la enigmática colección Biblioteca Mexicana del Conocimiento. ¿Sí? Digo enigmática porque no entiendo muy bien cuál es el criterio para su constitución. La dije Alejandro Vargas, que estaba en el Comité Editorial de la Administración Pública Federal en el Estado de México. Yo tampoco Yo entiendo lo bien el conozco a él. criterio general, pero sí tiene títulos muy buenos. Sí, como tiene el títulos muy Ulises buenos, Criollo, como no, justamente. claro, además este no se descamisa. Bueno, Está menor. tendríamos que ir a una muy corta, pero Bueno, si se podemos puede decir irle algo muy corto. adelantando, ¿eh? Sí, es nada más algo muy corto. Eh, Podría hablar de una semejanza entre justamente parábola, ya que mencionó la etimología Germán, que decía que bueno, viene de para y de volein, y para como al margen. La palabra problema, que es una palabra que usamos todo el tiempo también en esta mesa, en todas partes, y todos nos quejamos de todos los problemas que tenemos, viene de la misma raíz etimológica volein, del mismo verso de arrojar o lanzar, nada más que es lo que arrojas hacia adelante. Entonces los problemas son eso que tú avientas hacia adelante y que te vas a enfrentar con ellos. Perdón, ya que era muy corta, no sé si hice Ya, algo muy corto. así, tan tan. Vamos entonces. Sirvió muy bien. Sí, encajó ahí como casi. Estaba preparado. Muy. Seguimos en vivo en La Dichosa Palabra. Gracias por continuar con nosotros cada sábado aquí rodeados y haciéndonos de palabras, como diría Eduardo Casar. Les queremos recordar que el próximo sábado La Dichosa Palabra sale de sus estudios. Estaremos, y perdón que lo tenga que leer, pero pues es en el IPN Zacatenco. Para saber dónde vamos a estar, es en el auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Bueno, todo el mundo sabe dónde está el IPN, entonces ahí vamos a estar de 8 a 9 transmitiendo. Lleguen desde tempranito para que puedan hacer sus preguntas y podamos estar ahí todos conociéndonos y haciéndonos de más palabras. Recuerden, es el próximo sábado 24 de octubre. Mientras aquí Alejandra Carrillo nos pregunta algo raro, espero que alguien entienda, que hablemos de las mujeres armadas, no sé si son las Adelitas o
Mujeres armadas. Las mujeres armadas en... Las Fuerzas Armadas. Era la degolladora Las de mujeres Chihuahua. armadas, bueno, las mujeres armadas, pues es una expresión como un tema literario, ¿no? Un tema literario y también pictórico, ¿no? De la mujer armada, por ejemplo, en algunos museos se han hecho exposiciones a veces de las mujeres armadas, ¿no? De personajes literarios o mitológicos, que son mujeres que no son propiamente amazonas, ese es el punto, porque una amazona, digamos, en sentido estricto, vive en un contexto de amazonas, o sea, en una comunidad amazónica donde todas las mujeres son guerreras y pues viene de este arquetipo griego, ¿no? De este arquetipo griego de mujeres que han un poco rechazado a los hombres, que pueden vivir solas o que pueden vivir con hombres, pero ellas dominan y que son guerreras, ¿no? Que muchas veces se les considera casi varoniles. Muchas veces lo de no querer ser tan femenina o seguir el prototipo femenino se les considera del otro lado justamente extremista. Creo que el sentido de la mujer armada, por ejemplo, que se ha comparado como tema literario al de la amazona, es que todas se les dice viragos, ¿no? Virago, un virago que que tiene viene características masculinas. Masculinas, o sea, mujeres con características masculinas. Pero el sentido de la mujer armada es un poco o mujeres extraordinariamente destacadas. O sea, virago también se usa no con el sentido de que, digamos, de marimacha. De marimacha, sino realmente como una mujer que se ha elevado sobre la condición. Digamos que virago viene de virtud, ¿no? Si no me equivoco. De virtud. Entonces, una mujer muy virtuosa también puede volverse un virago. Un virago. Claro. Y este sentido, digamos, de la mujer armada, de la doncella guerrera, muy aplicado, por ejemplo, a las obras del Renacimiento, de Torcuato Tasso, de Ariosto, en el que salen mujeres muy bellas, porque la diferencia es que la amazona puede ser una mujer que rechace a los hombres, puede ser androfóbica, ¿no? Puede ser androfóbica, muy marimacha y rechaza a los hombres y quiere dominar al hombre, explotarlo o no convivir con él. Pero el chiste de la mujer armada es una mujer que no vive en un contexto de amazonas, una mujer que tiene por ciertas condiciones que luchar, que ser guerrera, que vestirse de armadura o de la cuestión guerrera, pero que es femenina. Pero que es femenina, que es dulce, que es sensible, etcétera, o en todo caso, como dicen muchos historiadores de la literatura, que se enamora, ¿no? Que se enamora y que es muy sensible y cuidadosa y todo, pero que a la vez es guerrera, ¿no? Que son estos personajes como Camila, ¿no? En Virgilio, en la Eneida de Virgilio, Camila, pues es una guerrera tremenda, etcétera, pero que termina al final enamorándose de un guerrero enemigo y precisamente por esa distracción de andarlo buscando, pues la mata a otro, ¿no? O Bradamante, ¿no? Este personaje fantástico de Boiardo, primero inventado por Boiardo, y que luego lo sigue Ariosto en el Orlando enamorado y en el Orlando furioso. Y Bradamante, pues es una guerrera que pues se enamora de Ruggiero, ¿no? El gran héroe de la epopeya. Y que los dos se quieren, se aman y todo, pero Bradamante es una guerrera tan valiente que incluso con su casco llega a enamorarse mujeres de ella, como Florinda. Florinda se enamora creyendo que él es un guerrero, ¿no? Al verla luchar. Entonces creo que el arquetipo de esta mujer, bueno, hay muchas obras de la literatura renacentista, incluso en La Reina de las Hadas de Spenser, en honor a Isabel I de Inglaterra, hay varios personajes que son guerreros, son mujeres guerreras, y que se supone que encarnan metáforas o alusiones a la reina Isabel, ¿no? Que es muy fuerte y es poderosa y que, etcétera. Entonces, creo, pero a la vez que es una mujer sensible, amorosa, etcétera. Creo que es un juego entre lo femenino y lo masculino, y todas estas mujeres, estas doncellas guerreras, como Marfisa, también en sus poemas del Renacimiento, como Gildipe o como Juana de Arco, son personajes que además se cuenta que serán muy bellos, entonces que tienen como una ambigüedad masculina y femenina, ¿no? Y que resultan atractivas más que repulsivas en su sentido de
de guerrero y furibundo, ¿no? Hablando Fíjate de que yo no de que son conozco. guerreras, justamente hay algunos navíos, en español le decimos como masculino navíos, o buques de la Armada Británica, que llevan el nombre de virago. Justamente, nada más que en inglés británico los buques son femeninos, según entiendo. Y virago, pues porque son justamente estas mujeres armadas o valerosas, ¿no? Sí. Y a propósito de Juana de Arco, hay un libro que está escrito por una mujer que a lo mejor cabría también calificar como virago, que sería, es una biografía de Vita Sackville West, que fue pareja momentánea, bueno, un tiempo de Virginia Woolf, y que ella misma tiene una historia extraordinaria. Tiene una biografía sobre Juana de Arco, y bueno, el Orlando de Virginia Woolf, recordemos que también es una novelización de un hombre que se vuelve mujer y que de alguna manera está basado en Vita Sackville West y la familia de Vita Sackville West, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante en el sentido de ver cómo en sociedades machistas y discriminadoras de las mujeres llega a haber esta atracción misteriosa por una mujer también que se afirma, digamos, en la Biblia. Pero pues, ¿cuáles son las sociedades no machistas? ¿Eh? ¿Cuáles son las sociedades no machistas? Es que incluso en la manera de describirlo estamos notando la dificultad que hay Claro. por querer ser Judith, políticamente correcto. ¿no? Estamos hablando, son guerreras Salomé. pero se enamoran, son dulces pero defienden. O sea, como si no pudieran ser todo al mismo tiempo. Claro, a mí me causa mucha gracia que tienes tenemos razón. como estos patrones del carácter masculino y el femenino, como si todas las mujeres fuéramos iguales y todos los hombres fueran iguales. Exacto. Es decir, como si hubiera que ser o dulce o... Claro, no puedo decir ese- esta palabra al aire, pero fuerte, o si te enamoras, entonces no puedes ser guerrera. Claro, Es una de las extraño. mujeres más mencionadas ha sido Sor Juana Inés de la Cruz. Vivió justamente el problema que estás tú mencionando. La verdad, Totalmente. había cualidades que se consideraban masculinas y que una mujer no debía tener, como la inteligencia, la capacidad de debatir, la fuerza intelectual, digamos, ¿no? Que muchos de estos personajes justamente llegan como Sor Juana Inés de la Cruz, se tienen que disfrazar de hombres, pues en una O sociedad de meterse en hombres, una celda, para, que la dejan en para paz. disfrazarse de hombres para estudiar o para destacar o para afirmarse, ¿no? Déjenme, como guerreras también o como estudiosas, ¿no? meter, hacer uso de mi nepotismo ilustrado y recomendar una novela de Carmen Boullois que se llama Duerme, que se trata de una mujer francesa que se viste que escapa de su condición de prostituta en Europa y viene a la Nueva España y se viste de hombre y se hace pasar por un personaje masculino para liberarse de su Y condición. hay una etcétera. película así también con María Félix, creo. Bueno, lo que acabas de decir, por ejemplo, el caso de Juana de Arco, los ingleses en la época de Shakespeare hicieron algunas obras en que criticaban, ponían a Juana de Arco como una ramera, como una prostituta, y que por eso había destacado, o sea, no tanto por su capacidad, por su... Bueno, pero era para inflamar los nacionalismos mutuos, ¿no? Exactamente, Porque pero- Juana de Claro, Arco, dependiendo de justamente, quién lo la dijera. heroína de la independencia de Francia, ¿de independencia de quién? De los ingleses, o sea, los enemigos De eran la guerra históricamente contra los los ingleses, ingleses. Y en la narrativa contemporánea más frecuentada, que es la cinematográfica, está Angelina Jolie como una mujer guerrera por todos lados, pues. Tiene varias Pero con películas de, tacones. Bueno, y si ya llegamos hasta las estrellas de cine, habría que mencionar quizá todavía lo que viene antes de todas estas figuras reales, que serían pues las diosas guerreras, ¿no? O sea, Atenea, Palas Atenea Palas trae su Atenea casco, era ¿no? armadura y era la Artemisa, diosa de la estrategia pero militar, ¿no? que se le pone como muy bella, ¿no? Se le pone como, Eran muy como bellas, muy ¿no? hermosa. O ahorita en seguían el los programa cánones de Game la of Thrones. época. En Game of Thrones hay también una guerrera, ¿no? Una guerrera Sí. que se enamora del Pues ahí enemigo. tenemos la Diana Cazadora, ¿no? Sí. Pero esa era una secretaria de Pemex. Lo cuenta la historia, por cierto, Héctor de Mallón. Héctor lo cuenta bien claro. Lo cuenta muy gracioso. Sí, el modelo de la Diana Cazadora era una secretaria de Pemex. Da hasta el nombre, no me acuerdo del nombre, pero está aquí. Ah, Y el modelo del Ángel de la Independencia está aquí, y el modelo de... No me acuerdo cuál otra chica. Sí, pero importante hay de buenas, las estatuas, sí. Anécdotas muy graciosas en la ciudad que nos inventa. Muy Vaya que recomendable. es el agua. Tan, tan. Que, más? Tan, tan, pues, ¿Quién está Tan, trabajando? soy yo. ¿Quién está trabajando? No estoy trabajando, estoy un poco despistada, perdónenme. Me quedé mirando la portada de Héctor que Mobley. una cortita, No sé qué tan corta sea. Marilena Abreu, que hablemos sobre el nombre de la rosa. pues el puro nombre, ¿no? Rosa. Eso no es nada cortito, pero... No.
Fue la otra? novela ¿La dejamos? de Humberto Eco. Es una gran novela, en mi opinión. Y creo que es la mejor novela de Humberto Eco, porque además es donde todo lo que había Humberto Eco, un escritor italiano, dedicado básicamente a la semiótica, el estudio de los sistemas de signos en la sociedad. Tiene un tratado de semiótica y durante muchos años un teórico de la literatura. Todas esas cuestiones teóricas las representa parabólicamente, por así decirlo, Para cerrar el programa de hoy. en una novela, que es una novela que tiene muchísimas lecturas, que tiene una lectura literal como una novela policíaca, donde sale hasta Jorge Luis Borges ahí disfrazado de monje que cuida una Es biblioteca. el bibliotecario, Es el ¿no? bibliotecario Ciego, de ¿no? esa... se hizo ya una película con el agente 007 con Sean Connery Con Christian Además, Slater. pero como novela policía que está basada casi en las de Sherlock Holmes, porque el Sí, héroe sí. no es el que narra la historia, sino su asistente, ¿no? Hay un librín que se llama algo así como Ensayo sobre el nombre de la rosa, lo tiene Germán. Ensayo sobre el nombre de la rosa. Buenísimo. Y ahí viene uno de Frank Kermode que habla de estos distintos niveles, de una novela que puede ser una novela de culto, una novela de bestseller, puede tener una lectura, digamos, sobre el pensamiento de la época, puede tener un sentido parabólico sobre las propias disputas de nuestra época contemporánea. Y el nombre de la rosa, todavía incluso el título de la novela, Que no era tiene ese, ¿no? que ver con las polémicas entre los realistas y los nominalistas, ¿no? La La idea Edad de Media, que fin si de existe el nombre sin el objeto, o si el objeto precede al nombre, ¿sí? Y entonces, si no existe la rosa, ya no existe el nombre. Es decir, una polémica de realismo e idealismo, ¿no? Y hay un eco ahí también del título del poema El Golem de Borges, ¿no? Al principio, si en las letras de rosa está la rosa, ¿no? Sí, está llena ahí, de está alusiones llena a Borges. de El juegos, cuento está de llena de este, juegos. Y de- bueno, se llama el Hay nombre un del sentido pues alegórico, otro sentido literal, y eso la hace una novela muy, muy rica. Fue un bestseller y muchos lo leyeron, y luego con las sucesivas novelas de Humberto Eco ha ido perdiendo lectores. ¿sí? Alguien llamado Eduardo Casar solía decir que el problema de Eco es que se repite. Sí, Eco. Eco. Sí, pero el nombre de la rosa es una novela increíble, es un como una enciclopedia casi, ¿no? Yo he Es como leído una enciclopedia todas las de de Eco. referentes. Y hay un algunas libro que me del ha costado propio mucho Eco que se trabajo. llama Apostillas al nombre Apostillas de la rosa. al nombre de la Sí, rosa. Sí, también. también lo tiene Germán. En yo no lo Lumen. tengo. Germán, En ya Lumen misterioso. también lo tengo yo en Lumen y muy bueno, que es algo que Humberto Eco agregó, o sea que después de tan famosa la novela, él escribió las apostillas comentando algo de lo que se decía de la novela. En Y cambio, hasta, cita los un poema ensayos tiene- y hasta cita un poema de Sor Juana como Exacto. una de las orígenes del nombre, bueno, de por qué eligió la rosa, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y hay, Rosa, hay- que al Prado, no me hay acuerdo muchos qué. juegos y hay, por supuesto, el mismo Eco reconoció que había referencias al nombre, el román del arroz y al O sea, simbolismo de la rosa. en es la una Edad novela Media. que tiene una dimensión intelectual muy buena si alguien quiere explorársela, pero también una muy Amena. entretenida, ¿sí? Que para ver, hay ahí una secuencia de asesinatos, hay un asesino serial, digamos, por así decirlo, enclaustrado ahí en un convento donde hay unas disputas entre los franciscanos y los benedictinos y todo ese asunto. Y ¿no? la- Que hay una sale crítica. el origen de la Inquisición está ahí Sí, hay una mezclado. crítica a la iglesia Al también y oscurantismo. Es una al novela. totalitarismo. Es una un maravilla. novelón. Es un novelón y nosotros tenemos el finalón del programón porque hay que dar ya la respuesta al día de hoy. Estábamos buscando un adjetivo que se aplica a lo que podría provocar que se rompan o lastimen los cartílagos por considerarse que algo es extremadamente cómico. Esos cartílagos también se llaman ternillas, así que la palabra es desternillante. Ojo, no, destornillante, no tiene nada que ver con tornillo, es desternillante. Desternillense de risa al oír esto. Se destornilló. Y algunas de las personas Desatornilló. que nos dijeron en primer lugar esta palabra
Fueron Manuel Rojas, Alejandrina García, Tatiana Col, Daniel Tatiana Col, Telles, Rosa León, en Sí, fin, nos han llegado por investigadora. diferentes medios, tanto electrónicos como telefónicos. Felicidades a todos, la producción se pondrá en contacto con todos ustedes y recordarles que el próximo sábado vamos a estar en el IPN de Zacatenco. Ahí vamos a estar en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Acompáñennos todos los que se encuentren cerca y quieran ver la dichosa palabra, porque no quedan muchos programas este año, así que serán de nuestras últimas oportunidades. Por mi parte es todo, así que muchas gracias por acompañarnos Por un mi sábado parte más. también. Yo digo que ¿También? sí, ¿no? Sí. ¿Tú? Por nuestra parte, creo que Sí, puedo yo hablar también por por los mi dos. parte. Germán, Eduardo, Pablo, esto fue todo por hoy, así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado. Bonita semana. Ahora.